¿verdad?, de fe. Y él se pasaba cantándolo, pero el salir de Cuba lo desajustó. Y recordaba yo que hoy exactamente se cumple 53 años desde el día que él murió. Murió un día de padres, de una forma, ¿verdad?, que no era la esperada, pero le doy gracias al Señor que aunque fue algo drástico, él decidió tomar pastillas para dormir y eso lo afectó y cayó en un estado de coma, pero le doy gracias al Señor que tuvo un momento de lucidez y mis abuelos que habían venido de Puerto Rico, que vivían en Puerto Rico, mi abuela pudo hablar con él y preguntarle si él estaba arrepentido y él dijo que sí, y pocas horas después murió ya un día de los padres. Y le cuento esta historia y puede sonar un poco, ¿verdad?, penosa, y es penosa porque nadie espera que su padre tome una decisión así cuando yo tenía apenas 14 años, pero hoy vengo a hablarle un mensaje que es misionero, porque es a los padres, como, ¿verdad?, los padres tienen que tener, y yo le doy gracias al Señor, que aunque mi padre no le sirvió al Señor como le servía a mi mamá, pero tuve un abuelo que fue como un padre para mí y me mostró, me modeló lo que hoy en día yo hago, ¿verdad? Aprendí todo lo que era ministerio porque era pastor, superintendente y siempre me moví en ese ámbito, aprendí todo lo que era la ética ministerial y como decía el pastor, lo que se debe decir y lo que no se debe decir, aunque a veces, ¿verdad?, uno pueda sentirse incómodo. Pero yo quiero hablarles porque definitivamente yo le doy gracias al Señor que tenemos, como decía el pastor, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos un Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un Padre que nunca nos deja, que nunca nos falta, que siempre está con nosotros. Amén. Y yo tenía otro mensaje, pero el Señor puso en mi corazón, como así les he compartido brevemente mi testimonio, ¿verdad?, de la falta que me hizo mi padre a los 14 años, a los 15, fue muy difícil para mí poder entender esa situación. No obstante, yo le doy gracias al Señor por un abuelo que modeló el amor de Dios, modeló unos principios que impactaron mi vida y pude, gracias a Dios, ya cuando llegué a mi vida adulta, pude entender que más allá de padre o madre tenemos un Padre eterno, un Padre que tiene planes y propósitos con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero hablarle porque yo entiendo que los padres son instrumentos de Dios. ¿Amén? Instrumentos de Dios para modelar para sus hijos. Y quiero hablarle no solamente a los padres, a los abuelos, porque en el caso mío mi abuelo me ayudó muchísimo, esa figura de abuelo, y ver en él unos valores de amor por sus hijos, por su familia, por la obra del Señor. Todo eso lo vi en mi abuelo y impactó mi vida tremendamente. Y yo quiero que hablemos del modelo, porque siempre, ¿cuántos saben que Dios tiene planes y propósitos con todos? Amén. Cada individuo que Él ha creado, Él tiene planes y propósitos. Aleluya. Amén. Y yo quiero leer en Lucas 2. Voy a leer Lucas 2 y después otra escritura, y en base a esto vamos a hablar. No quiero hablar de modelo, pensé hablar de Ana y Samuel, pero el Señor puso otra línea. Y Él sabe lo que Él está haciendo, ¿verdad? A veces tenemos pocas esperanzas, tal vez con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero yo creo que el Señor quiere que entendamos que no podemos desmayar, ¿verdad, Mima? Hay que seguir orando. Yo tengo 2 hermanos gemelos que ellos son temerosos de Dios, pero no les sirven a Dios como nosotros quisiéramos. Y todos los días estamos orando por ellos para que verdaderamente tengan un impacto en su vida. Y vamos a leer en Lucas 2, voy a leer esta porción y después voy a leer más adelante en Juan 14,
después que lo habían presentado, ¿verdad? Los versículos anteriores habla de cuando el niño fue traído al templo. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabaron la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pueden sentarse. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, definitivamente cada palabra que está escrita en esta palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, nos enseña, nos presenta enseñanzas valiosas para nuestros días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense, el niño fue, en esta dice que tenía 12 años. Se habla del nacimiento de Jesús, se habla de cuando fue llevado al templo. Y miren lo que dice Lucas en el versículo 40, antes que llegamos a esta parte donde ya Jesús tenía 12 años. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Yo quiero hablar de la familia de Jesús. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Dios se le reveló, que Dios mandó un ángel a visitar a María, y ustedes conocen esa historia. Conocen la historia de que era una mujer virtuosa, era una virgen, era una mujer dedicada al servicio del Señor. Por eso dice, bendita, ¿verdad? Tú, le dijo su prima, entre todas las mujeres, fue seleccionada por Dios. Qué tremendo, hermano, que siempre el énfasis fuerte, ¿verdad?, en la tradición religiosa siempre ha sido hacia María. Pero yo hoy quiero hablar de José, porque nosotros conocemos la historia que cuando María sale encinta, ustedes saben que cuando José se enteró, él era, dice la palabra, que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, y no agarró a María por un brazo y la puso públicamente, porque él sabía que lo que María le había dicho era cierto, porque él también era temeroso, era un servidor de Dios, conocía las escrituras,
entendía que iba a venir un momento donde iba a venir uno que iba a ser el Mesías. Y aunque no se nos habla mucho de todo lo que ellos compartieron, ¿verdad? Antes de desposarse, cuando se desposaron, dice que el Señor le habló, Dios le habló a José a través de un sueño. Y él no vaciló. Inmediatamente él entendió que esto era asunto de Dios. Y dice que tomó a su mujer, a María como su mujer, ¿verdad? Se desposaron y desde ese momento él asumió su posición como esposo y también como futuro padre. Y después de ahí se nos habla del nacimiento del Señor y no se nos dice mucho, no se nos da ninguna información de cómo el niño creció. Lo llevan al templo para presentarlo, y ustedes saben, conocen esa historia de Simeón y Ana. Ambos reconocen quién es ese niño y en todo momento sus padres guardaban esto en su corazón con mucho temor, y aparentemente hay como un silencio entre la presentación de Jesús en el templo hasta que nos habla de este momento de las fiestas. Pero yo quiero decirle que ahorita cantamos un coro que dice, aunque yo sé que tú estás sobrando, ¿verdad? Dice el coro. Yo no lo veo, pero tú estás sobrando. Pues hermanos, nosotros no podemos leer esa historia desde que el niño lo presentaron, los 2 años, los 3, los 4, los 5, fueron años de silencio, pero aunque había un silencio, Dios estaba obrando en la vida de ese niño. ¿Y quién ustedes creen que Dios estaba usando para ir puliendo a ese niño? Pues eran sus padres. Y ustedes saben que aunque la madre es muy importante en la tradición hebrea, no obstante, los varones son formados. ¿Son formados por quiénes? Por los padres. Por los padres. Y sobre todo el primogénito. Y qué tremendo, hermanos, que antes de llegar a esas fiestas que dice que iban todos los años, porque eran servidores de Dios, y creían en que había que celebrar todas esas festividades que estaban instituidas, ¿verdad? Y no solamente iban ellos a celebrar, sino que también llevaban al niño con ellos para ser parte de esta celebración. Qué tremendo, hermano, que honraban lo que decía Deuteronomio 6. Quiero que veamos un momentito Deuteronomio 6. Miren lo que Deuteronomio, el Señor Jehová le dijo al pueblo de Israel en esta parte de Deuteronomio. Ustedes saben que Deuteronomio, aunque fue un libro, es un libro que hay mucho establecido de normas, de prácticas, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Ya una vez, y miren lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo que tu corazón y de toda que tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos, y miren qué tremendo, y las escribirás en los postes de ¿dónde? De tu casa y en tus puertas. Ahí Jehová le habla al pueblo de Israel y le da esto, le instituye que esto va a ser algo que va a tener, va a estar presente, debe estar presente en todo momento en el ámbito de la familia. Qué tremendo, hermanos. Sabemos que dicen, no es de Nazaret, hijo del carpintero. Sabemos que posiblemente Jesús, ¿verdad?, estuvo con su padre trabajando, pero en todo momento su familia era practicante de lo que Dios había establecido. Por eso Dios no se equivoca, ¿verdad? Y le dio este privilegio a María y a José, porque sabía que lo iban a enseñar, que lo iban a preparar para la vida, el llamado por el cual él había venido a esta tierra. Y aunque posiblemente ellos no tenían un cuadro completo de todo lo que Jesús iba a hacer durante su corta vida, ellos sabían que había venido con un plan y un propósito, una misión de parte de Dios. Y qué bueno, hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios le habló al pueblo de Israel y le hizo entender que toda persona que nace en el mundo se forma, su formación primaria tiene que ser en el hogar. Las escuelas tienen una función, ¿verdad? Y hay otras cosas que a través de las cuales nosotros adquirimos experiencia, aprendemos. Pero es el hogar, la escuela primaria, donde nosotros aprendemos, recibimos esos valores, esos principios, ese temor a Dios. Eso no quiere decir que en un momento dado no tenemos que tomar decisiones cuando llegamos adultos. Y ya nos habla la palabra a los 12 años. Porque a los 12 años, ya para un judío, su hijo era ¿qué? Considerado, no solamente había entrado en la edad de juventud, sino que era muy parecido a lo que nosotros hablamos de los 18 años en este país, ¿verdad? Que ya a los 18 años una persona es considerada mayor de edad. Pues en cierto sentido, ya cuando habla de 12 años, habla de que había sido formado, había sido instruido por su familia. Y qué interesante, hermanos, qué interesante que en esa ocasión, cuando llegan a Jerusalén para la fiesta, se nos dice que ellos regresaban para su casa y después de un día de viaje se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Amén. Y dice que buscaron entre los parientes que habían subido todos a las celebraciones en Jerusalén, y dice que no hallaron al niño y se regresaron a Jerusalén. Y parece que lo menos que ellos podían pensar era que ese niño pudiese estar en el templo hablando, dialogando con los doctos, con los escribas, con los fariseos. Ellos tuvieron 3 días, dice que después de 3 días lo hallaron ¿dónde? En el templo, a los 12 años. Y miren lo que dice aquí, dice, entonces cuando le vieron se sorprendieron, ¿verdad? Y todo lo que lo oían, que dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y yo estoy segura que María oraba, porque yo estoy segura que ese día que ella recibió al ángel en su casa, María posiblemente estaba orando cuando el ángel llegó. Y yo estoy segura que María oraba por su hijo para que creciera fuerte, para que
obedeciera con sabiduría, para que cumpliera el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Pero tengo la certeza que en la parte teórica, la parte de enseñanza, se la había estado dando José, el que era reconocido como su padre ante la sociedad. Porque también era un hombre que temeroso de Dios. Hermano, temeroso de Dios. Y Dios le habló y él obedeció inmediatamente, aunque posiblemente eso trajo unas repercusiones cuando supieron que María estaba encinta antes de casarse con José. Eso socialmente posiblemente trajo unas repercusiones tremendas, pero él asumió su postura y estuvo ahí al lado de María y la defendió, la protegió, y ese niño creció y ese niño llegó a la edad de 30 años cuando va a ser bautizado, y había sido cuidado, instruido por sus padres, pero sobre todo por José, que era su padre terrenal. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y a mí me anima mucho esto, porque definitivamente que hay lecciones aquí que podemos aprender para la familia. Como hablaba, la verdadera oración de un corazón confiado y honesto tiene que traer impacto sobre los hijos de nosotros. Tiene que traer impacto sobre nuestra descendencia. Es importante que entendamos que los padres sabios establecen y cumplen los límites de su hijo. Miren qué tremendo cómo termina esta narración del niño Jesús en el templo. Y dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué cosa dice? Sujeto a ellos. Estuvo sujeto a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando 12 años. Y después se nos habla de Jesús ya cuando es adulto. Que ustedes pueden seguir ahí la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, que según se ve en la escritura, aproximadamente tenía 30 años. Durante todos esos años había estado en el anonimato, había estado siendo preparado, había estado, su madre había estado orando, su padre enseñándole, él aprendiendo todo lo que podía. Él sabía de carpintería, aparte de los asuntos del reino, él sabía del mismo oficio de su padre, porque esa era la tradición dentro del pueblo de Israel, que los hijos seguían el oficio de su padre, sobre todo el primogénito. Si era un médico, se esperaba que el hijo mayor iba a ser médico. Si era escriba, se esperaba que siguiera, ¿verdad?, la tradición de su padre. Y qué tremendo, hermanos. Me gustaría mucho que podamos entender que verdaderamente los niños y los jóvenes necesitan el ejemplo de sus padres, pero particularmente ¿de quién? Del padre, porque el padre fue instituido para ser la cabeza de la familia. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros vemos padres que son de X profesión y sus hijos deciden estudiar la misma profesión de su padre. Quiere decir que ese padre tuvo un impacto sobre la vida de ese hijo o de esos hijos. Qué tremendo cuando vemos gente cristianas que adoran y alaban al Señor, que oran por sus hijos, que creen que Dios les dio sus hijos porque tiene planes y propósitos con esos hijos. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? ¿Cuántos padres hay aquí? Amén. Qué tremendo, hermanos, cuando podemos plasmar lo que somos en esa descendencia de nosotros. Y miren qué tremendo. Vamos a ir a Juan 14. Me gustaría
dificultades. ¿Cuántos no han tenido dificultad aquí? ¿Cuántos no han tenido problemas? Todos confrontamos situaciones difíciles y hay algunas que solamente las podemos liberar. ¿Cómo? Orando y ayunando para que Dios nos dé la victoria sobre esa situación. El Señor entendió la importancia del ayuno. El Señor entendió la importancia de la oración. Porque Él también había visto, acuérdense que aunque Él era el Hijo de Dios, Él tenía la parte humana, ¿verdad? Era igual que nosotros, pero había aprendido en su hogar los principios espirituales para vivir en tiempos difíciles, porque estos tiempos nuestros no son los únicos difíciles. En los tiempos de Jesús también había una sociedad que estaba siendo oprimida por el imperio más poderoso que había en ese momento, que era el imperio romano. Había mucho sincretismo. Habían judíos que, aunque eran judíos, no practicaban su fe. Estaban, como dicen, en dos aguas, ¿verdad? Y había situaciones muy difíciles aún con los líderes religiosos, que son los que más Jesús nunca ni a la prostituta, ni al ciego, ni a nadie le dijo: tú estás en esas condiciones porque tus padres eran unos pecadores. ¿Verdad que Jesús, con la gente pecadora, Él sabía que esos eran los enfermos, como Él dijo: yo he venido para sanar a los enfermos? Pero a los líderes religiosos, lo menos que le dijo fue que eran tumbas blanqueadas, ¿verdad? Tumbas que, aunque practicaban religión, estaban muertos. O sea, que Él tenía un discernimiento, porque dice la palabra que Él conocía el corazón del hombre, de la humanidad. ¡Qué tremendo, hermanos! Vamos a leer en Juan 14, porque eso que Jesús aprendió en su casa lo ayudó, porque acuérdense, era un niño, un bebé, nació bebé, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura, que María lo tuvo en su vientre. Era un niño, fue enseñado por qué oramos, por qué damos gracias por los alimentos, por qué nos arrodillamos, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Él fue aprendiendo. Y miren qué tremendo. Me gustaría leer del 15 en adelante. Voy a brincar alguno. Dice, miren lo que le dice Jesús a sus discípulos, porque ya Él los estaba preparando, porque estaba llegando el momento donde Él sabía que Él tenía que cumplir con su misión, para lo cual Él había venido. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabía que Él había venido a dar su vida en rescate por la humanidad. Y qué tremendo que ya Él estaba preparando a sus discípulos, como los había preparado en todo lo que había sido las enseñanzas de Él, los milagros, las señales. Y le dijo, ¿verdad?, que mayores cosas que las que Él había hecho, ellos harían. Y todo eso, pero ahora miren lo que el Señor le dice. Y habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, porque Él, ¿verdad?, habla en nombre de su Padre. Dice, vendré a vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Voy a brincar lo que le dijo Judas. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Y ahí podemos seguir leyendo cómo el Padre y él son uno y nosotros podemos ser uno, ¿verdad? A través del Espíritu Santo con él y con su Padre, dice. Y dice en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántate, vamos de aquí. Qué tremendo que en esos versículos Jesús hace claro que su Padre y él son ¿qué? Uno. Porque su Padre terrenal y su madre, que había estado orando y lo habían estado cuidando, le habían enseñado a cómo tener esa relación con el Padre y a poder entender el plan y el propósito por el cual él había venido al mundo. Él tenía una parte sobrenatural, una parte, ¿verdad?, que era Dios, pero tenía una parte humana. Dice que Jesús lloró, Jesús se rió, Jesús pasó dificultades hasta morir en la cruz, ¿verdad?, donde cumplió con su misión, pero definitivamente había podido tener una fe que era inmutable, porque él sabía que su Padre Celestial le había permitido venir y nacer en esta tierra con un plan y un propósito, que aunque posiblemente sus padres no entendían a cabalidad, a través del estudio que Jesús había recibido de las Escrituras. Ustedes recuerdan la primera vez que le dan el rollo, él lee, ¿qué capítulo lee de Isaías? Isaías 61, que habla que él ha venido a libertar los cautivos, ¿verdad?, a sacar de prisión, a sanar. Él había venido con una misión de parte del Padre, porque verdaderamente era importante cumplir con esa misión para restaurar la relación del hombre con el Padre Celestial. Yo quiero decirles, hermanos, que verdaderamente para nosotros es importante que entendamos que dice la palabra, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Muchas veces somos instruidos, yo lo digo por experiencia, pero hay momentos que a veces nos ponemos rebeldes por situaciones, pero qué hermoso saber que esa palabra no vuelve atrás vacía. Y hoy yo hablaba con mi mamá de una tía mía que todavía vive y que no le está sirviendo al Señor, pero ya está mayor. Y yo le decía a mi mamá, tenemos que seguir orando porque la palabra fue sembrada en ella. Y ella, ¿verdad?, orar para que Dios tenga misericordia y no se pierda. ¿Y por qué este mensaje lo traigo para ustedes en este día? No solamente porque es el Día de los Padres, sino porque verdaderamente nosotros estamos orando por que se levante una nueva generación de jóvenes, de niños. Pastor Nino, nuestro superintendente, continuamente está hablando de eso. Y nosotros entendemos que una familia disfuncional es muy difícil que de ahí salgan verdaderamente hijos saludables emocionalmente. Ustedes me entienden. Amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando no necesariamente a lo mejor puede ser el padre de uno, pero puede haber un abuelo de uno orando para que Dios cumpla el propósito y la promesa que hay sobre ese hijo, para que ese hijo se levante o ese nieto se levante
Señor y cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Eso yo puedo darlo como un testimonio. Tal vez no fue mi padre, pero fue mi familia, de mi madre y sobre todo mi abuelo, que inculcaron en mí ese amor por Dios, ese deseo de servirle, de darle a Dios todo lo que soy. Y nosotros estamos buscando levantar una nueva generación temerosa de Dios. Una generación que esté dispuesta a tomar el lugar que algunos de nosotros vamos a dejar no en mucho tiempo. Porque aquí ustedes me ven, tengo 67 años. Y todavía pienso que puedo servirle al Señor tal vez unos cuantos años más en el ministerio si es su voluntad. Pero tengo la bendición, atiéndanme, tengo la bendición de tener hombres de 40 años alrededor mía en mi equipo que han sido enseñados. Un Gabriel Mirabilio que tal vez ustedes conocen, que está presidiendo el Instituto Bíblico, hijo de pastor, que desde niño se ha abocado a las cosas del Señor. Tengo un Jaime Chacón, que aunque su padre y su madre, cuando él nació, no eran de la iglesia, Dios lo tomó desde niño y lo bendijo, está a cargo de plantación de iglesia. Y así le puedo mencionar Lázaro Rojas, que es un hombre de 40 años, presbítero de esta sección, lo tengo en el equipo. Hermanos, pueden ser hijos míos. Pero qué bendición. Yo tengo que reconocer que han sido enseñados, han sido instruidos, han sido levantados en el temor de Jehová. Y por eso Dios los tiene. Y no sé cuál de ellos tomará mi lugar más adelante. Pero yo le doy gracias a Dios porque hubo familias. Y puedo seguir mencionando otros que Dios vienen de hogares donde fueron instruidos en el temor a Jehová. Y yo quiero que en esta tarde nosotros, ¿verdad?, bajemos nuestra cabeza y nosotros le demos gracias al Señor por nuestros padres. Yo hoy le daba gracias a Dios por mi padre. Cuando cantábamos en ese himno, Una mirada de fe, me parecía oírlo a él cantar ese coro cuando se convirtió al Señor en Miami. Y lo cantaba con un deseo de que verdaderamente esa fe lo transformara. Y yo le doy gracias a Dios por mi abuelo, le doy gracias a Dios por mi abuela, por mi madre, porque todos tuvieron lugar en mi formación. Pero le doy gracias a mi Padre Celestial, a mi Abba Padre, porque hizo una obra en mi corazón. Porque a pesar de que a los 14 años yo no entendía por qué mi padre tomó la decisión que tomó cuando tenía una hija de 14 años y mi madre era una mujer de 30 y pico de años, no entendía, pero Dios me ayudó a entender que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Él siempre iba a estar para recogerme, para tomar cuidado de mí. Y como decía el pastor, hasta el día de hoy he visto la fidelidad de Dios sobre mi vida. Amén. Y yo quisiera hacer un llamado a los padres en este día. Si hay padres que tienen agradecimiento en su corazón por cómo sus hijos se han levantado, gloria a Dios, pueden levantar su mano y darle gracias al Señor por eso. Pero yo quisiera hacer un llamado a padres que tal vez se sienten que aunque han tratado, a lo mejor no han visto lo que ellos esperaban ver, que en esta tarde estamos aquí para orar, para que usted no desmaye, porque verdaderamente yo creo que en la oración hay poder. Y yo he mencionado en mi familia 2 casos donde mi madre y yo estamos orando, tanto por mis hermanos que verdaderamente puedan tener esa conexión fuerte con Dios nuevamente, como por mi tía que fue criada en la iglesia, porque yo creo en la oración. Yo creo que la oración pues cambia las cosas, hace realidad, entendemos por qué fuimos creados. Fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios, no solamente aquí, sino por la eternidad. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda.
El Señor quiere, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y yo quisiera que bajemos nuestras cabezas. Y si en esta tarde hay algún papá que desea que oremos, yo no voy a pedir que pasemos al altar, pero puede levantar su mano si usted siente que necesita oración por un hijo, por un nieto, para que Dios obre en su vida. Dios ve las manos. Dios, más importante que nuestras manos, Dios ve nuestro corazón. Nuestro corazón, como yo leí esa historia de Ana, cuando no podía tener hijos, cómo se afligía su corazón y gemía. Y miren, hermano, el gemido de Ana le trajo un Samuel. No solamente su primer hijo, sino que fue el primer sacerdote, ¿verdad?, que asumió el liderazgo como gobernante sobre el pueblo de Israel. Qué tremendo, hermano. Cuando oramos, podemos esperar que Dios va a responder nuestra oración. Porque Dios quiere que nosotros veamos nuestros hijos, nuestros nietos levantándose, nuestros bisnietos levantándose y sirviéndole. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque verdaderamente hoy es un día tan significativo. Señor, es un día donde hablamos del Padre y qué mejor modelo podemos tener de Padre que tú, Dios. Qué modelo mejor para nosotros hablar de nuestro Padre Celestial, que en medio de toda situación está con nosotros. Cuando nos gozamos, cuando adoramos, alabamos, estás con nosotros. Cuando lloramos, estás con nosotros. Porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo te pido en esta tarde por estos hermanos que levantan manos, padres que están levantando manos, abuelos que están levantando manos a favor de sus hijos, a favor de sus nietos, pidiéndote que tú te acuerdes de la promesa que hay, tú y tu casa servirán a Jehová. Señor, en esta tarde oramos por ellos. Te pedimos en todo momento que no desmayen, en todo momento que su confianza esté firme, que tú obrarás en la vida de ese hijo, de ese nieto por el cual están orando. Yo te pido, Señor, que tú honres esa aflicción de corazón y tú respondas, Señor, tú respondas a sus oraciones. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque podemos recordar que verdaderamente, aunque hemos tenido padres terrenales, tenemos un Padre que no tiene tiempo, no tiene edad. Un Padre que va a seguir siendo Padre nuestro por toda la eternidad. Y yo te doy gracias, Dios. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Hermanos, quiero decirle a los padres feliz día de los padres. Pueden sentarse un momentito. Denme un segundito para hablarle. Doy gracias a Dios por las ofrendas de esta iglesia, por su fidelidad. Doy gracias a Dios por lo que está haciendo. Este distrito, dentro de todos los distritos hispanos, es el número 1 en envío de misioneros. Y yo estoy segura que yo he dicho eso anteriormente. Ahora salen 2 jóvenes más de aquí, de esta sección de Tampa, para Egipto. ¿Ok? Valentina y Jennifer, que son de la iglesia misionera. Ya fueron confirmadas y van a empezar su viaje, itineración para levantar las finanzas. Yo le doy gracias al Señor porque seguimos avanzando en plantación de iglesia. Y ahora en julio se va a estar dando dentro de plantación de iglesia un seminario también para gente que quieren alcanzar musulmanes. Porque nosotros somos un distrito multicultural. Ya no somos un distrito netamente hispano. Y manejamos el inglés, que es el idioma más importante para nosotros podernos comunicar con muchos de estos grupos musulmanes, budistas, hinduistas que vienen de distintas partes del mundo. La lengua
Pero ahora, este año, en una semana salimos para Cuba Oriental, Holguín y Santiago de Cuba, con un propósito. Me gustaría que proyectáramos este video. ¿Está listo el video? Ok. Bueno, nuestro propósito es pastoral. Vamos a Cuba para trabajar con la pastoral más pobre que hay en toda Cuba. Más pobre, pero no quiere decir que por eso no han hecho su misión. La parte oriente de Cuba es una de las partes que más iglesias hay. Entre el distrito de Holguín y el distrito de Santiago de Cuba se estima que hay más de 1000 iglesias. Y entre los dos distritos se estima también que hay aproximadamente 10.000 jóvenes. La edad promedio de los pastores, ahora se van a retirar los pastores de mi edad, de 67, 68, porque en Cuba el máximo de edad para uno, en lo que siguen tratando de poner el video, el máximo de edad para uno llegar a pastorear son los 70 años y se tiene que el pastor retirar por obligación. Pero la edad máxima de los pastores en Holguín y en Oriente son de 57 años. Casi todos son pastores jóvenes de 50, de 40, de 30 y muchos pastores de 20 años que se están levantando en esta parte. Y Dios puso en nosotros una carga por varias fotos que yo vi de algunas de las casas pastorales. ¿Cuántos creen que el pastor es digno de vivir con lo básico, ¿verdad? Tener una casita, tener un colchón. Muchos de estos pastores ni tienen sonido, ni tienen casas debidamente, lo que tienen son bohíos y muchos de estos bohíos... Vamos a oír al pastor Lázaro. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué específicamente en Cuba la zona oriental? Entendemos que Dios ha puesto en nuestros corazones, en el corazón de